Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy vamos a ver el capítulo número 12 de Romanos. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabado y bendecido sea su santo nombre. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, conocer tu voluntad. Transforma nuestra mente, Padre, porque infinitas son tus misericordias cada día, cada mañana. En el nombre de Jesús te pedimos que cada uno de los que escuchamos y vemos estos videos entendamos tu voluntad, Señor, agradable y perfecta para todos nosotros. En el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso, obra con tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Amén y amén. Ahora su Biblia en Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, como subtítulo tiene ahí, deberes cristianos. Así que, hermanos, fíjate bien, lo primero que él empieza diciendo, Pablo, es hermanos. Aquí se está dirigiendo ¿a quién? A los hermanos. No se está dirigiendo a los inconversos, se está dirigiendo a los que ya han recibido a Jesucristo como su Salvador. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Del capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 que hemos visto, ahí vienen todas las misericordias de Dios. ¿Sí? Si tú quieres volver a recordarlas o no te las sabes, vuelve a repasar desde el capítulo 1 hasta el 11 todas las misericordias de Dios que aparecen en esos 11 capítulos. El 12 es ya nuestro deber cristiano, presentarnos a Cristo como un sacrificio, con un cuerpo de sacrificio vivo. Ahorita te voy a explicar qué es eso, ¿sí? Y de la única manera que lo podemos lograr es a través de las misericordias de Dios. Por eso es importante entender los primeros 11 capítulos de Romanos, para que nosotros comprendamos cuál es realmente nuestro deber cristiano, nuestra vida en Cristo. Ok. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:1, dice: por la misericordia de Dios, nosotros debemos mostrarnos a Dios en sacrificio vivo. Vaya ahí a Romanos 12 del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo, ¿verdad? Dice, presentémoslos delante de Dios como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Qué es sacrificio vivo? Antes, un sacrificio se hacía a través de animales, ¿sí? Se sacrificaba el animal, ¿sí?, para cubrir el pecado, porque no se perdonaba el pecado. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Entonces, el pecado se cubría. Cada año entraba el sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad?, y ofrecía una oración por todo el pueblo y por él mismo, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice: sacrificio vivo. Antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se hacían sacrificios de animales para el perdón de pecados, pero ya dijimos, no había perdón, sino los cubrían, ¿sí? Pero no había perdón. El único que puede perdonar es el Señor Jesucristo. Vaya ahí Hebreos 10:4 para mostrarle lo que acabo de decirle. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ya ven lo que le digo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste su cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dios quitó los sacrificios de animales y aceptó uno por siempre, la muerte de su unigénito,
la muerte del Señor Jesucristo. Y a través de su sangre, nosotros hemos sido perdonados, limpiados, y Él ya no recuerda más nuestro pecado. Dice que lo lanza a lo más profundo de la mar. Quienes lo recordamos somos a veces tú y yo, pero Él ya no. ¿Sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vemos que en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, únicamente lo cubrían. El que sí puede quitar los pecados es el Señor Jesucristo, sea cual sea el pecado, excepto el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hebreos 10, del 5 al 10 dice: el cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. ¿Verdad? Ahora vaya ahí al Salmo 40, del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, entonces, en Romanos 12:1 dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es eso? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sabatistas estar en día sábado adorando a Dios. Los domingueros estar en día domingo adorando en su iglesia a Dios. Eso no es un sacrificio vivo. Ciertamente dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, debemos estar unánimes juntamente con los hermanos, adorando y alabando al Señor Jesucristo dentro del templo. ¿Sí? Pero sacrificio vivo, fíjate, la misma palabra de Dios nos lo va a explicar. Vaya ahí a Hebreos 13. Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios. Fíjate qué bonito lo explica aquí, que es un sacrificio vivo. Y así como nos debemos de presentar delante del Señor todos los días, no nomás un día, porque todos los días fueron hechos por Él. Y dijo Dios que todo había hecho Él, todo lo que había hecho era bueno. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces ofrecemos nuestros cuerpos por medio de Él, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Por eso, en agradecimiento a Él, cuando lo alabamos, con un canto a Él, y de repente tú escuchas, o tú mismo dices: aleluya, gloria a Dios, un grito de alabanza, de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, al que espero con ansias. Yo he de verte, papá. Dice, vaya yo, Hebreos 13:16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Este es un sacrificio vivo, ¿sí? Que nos ayudemos unos a otros, que veamos por nuestros hermanos en Cristo. Dice, primeramente los de casa, nuestros hermanos en Cristo, y luego los de afuera, ¿sí? Aún por el impío debemos de ver, ¿sí? Para que ellos, con el testimonio de nosotros, ellos vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Que veamos por nuestros padres terrenales, nuestros abuelos, ¿sí? Nuestros hermanos en la carne. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, que a nuestro tiempo segaremos. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ese es un sacrificio vivo. Alabar a Dios todos los días, desde que te levantas. Lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos es: gracias, Padre, por un día más de vida.
Mi alma te alaba, Padre. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios de Israel. Padre, ayúdame en este día. Pon esa alma necesitada para hablarle de ti. Al irlas al costar, ponerlo en sus manos. Gracias, Padre, por este día que me diste. En tus manos pongo este sueño. Sígueme hablando a través del sueño. Edifícame. Dame sabiduría. Dame entendimiento y ayúdame a ser hacedor de tu bendita palabra. Prosigamos ahí en Romanos 12:1. Dice. Entonces ya vimos lo que es un cuerpo, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice, y lo dice, santo, agradable a Dios. ¿Sí? ¿Qué es santo? A veces usted, ¿verdad?, corta una cebolla en pedazos. Y cuando lo va cortando, los va separando, ¿verdad? Cada pedacito que usted corta. Y santo es eso, cortarnos del mundo por completo, ¿sí? En el mundo estamos, pero no somos del mundo, ¿sí? Pero cortarnos de eso, desligarnos de este mundo, ¿sí? Porque el mundo nos lleva al libertinaje, el mundo es totalmente carnal, nos separa de Dios. La carne nos separa de Dios, ¿sí? Y el espíritu nos acerca a Dios, ¿verdad? Y separarnos, ¿para quién? Para acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces, santo es cortar y separar, ¿sí? Hemos sido cortados de este mundo y separados para Dios. Santidad no es algo legalista. Deja de hacer esto, o deja de hacer esto otro, o deja de usar esta ropa, o deja de usar esto otro. Nosotros como cristianos debemos de confiar que el Espíritu Santo a cada creyente le habla. Que el creyente se haga sordo y no quiere escuchar la voz de Dios y quiera seguir usando o haciendo las cosas que no agradan a Dios, y es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre nos habla qué es lo que no le agrada a Dios y que dejemos de hacer o que dejemos de usar, ¿sí? Entonces, santidad no es algo legalista. Santidad no son estrategias, ¿verdad?, o métodos para llenar una iglesia. Eso no es santidad. Santidad es un cristiano resucitado que vive por y en el poder de Dios. Eso es santidad. Un cristiano resucitado que vive por y en el poder de Dios. A través de su hermoso Espíritu Santo viene ese poder. Es un cristiano que busca a Dios. Santidad es un cristiano que busca a Dios, que anhela saber cómo es Él y mantiene una relación estrecha con Él porque ha aprendido a amarlo. Entonces, santidad es querer conocer más de Dios, amarlo, porque Él nos amó primero. Santidad es tener un mayor entendimiento de quién es Dios, de su bendita palabra, la palabra de Dios. Entender quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Santidad es entender, comprender y ser hacedores del Evangelio. Comprender y entender y ser hacedores del Evangelio. Entonces, por eso te digo, del 1 al 11, Dios nos marca claramente sus misericordias. Cómo puede ser nuestra mente renovada a través de su bendita palabra. Del 12 en adelante ya nos marca un deber como cristiano, ¿sí? Porque Él ya nos ha dado todo, ¿sí?, para vivir una vida cristiana plena en Él. Entonces, santidad es ser transformados, renovados en nuestro entendimiento por el poder del Espíritu Santo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios está pidiendo todo de nosotros, no solo una parte, sino todo.
Vaya ahí a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? A través de su preciosa palabra. Si yo no leo su palabra de Dios, ¿yo cómo voy a saber cuál es su voluntad? No la voy a saber. ¿Sí? Y si yo me dejo guiar por alguien, ya sea hermano en Cristo o otro carnal, ¿sí?, y no me dejo ser guiado por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué tal si la otra persona me está engañando? O me está diciendo una mentira. Entonces, nada mejor que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para entender su preciosa palabra. ¿Sí? Dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo. Una vez para siempre tomar la decisión de dejar el mundo atrás y entregar nuestra vida a Cristo. ¿Dónde viene el poder y la motivación para vencer al mundo? Fíjate bien, ¿eh? ¿Dónde viene el poder y la motivación para vencer al mundo? Para vencer nuestra carnalidad. El poder se encuentra en las misericordias de Dios. ¿Y dónde vimos la misericordia de Dios? Desde el capítulo 1 hasta el 11 del libro de Romanos. ¿Sí? Y poder decir, como dijo un día Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Qué hermoso que un día podamos decir eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El lucero de la mañana ha resplandecido en mi corazón. Qué lindo un día poder pronunciar y decir eso que dijo este siervo de Dios, que dijeron la mayoría de sus apóstoles, excepto uno. Ya saben de quién estoy hablando: Judas Iscariote. Romanos 12:2 dice: transformar nuestro entendimiento, nuestra mente, transformarlo. ¿Cómo se renueva nuestra mente? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Es de la manera que podemos renovar nuestra mente, no hay otra manera. No es lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Él. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, dice: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. Entonces, a través de la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios y sabemos que Él busca lo mejor para nosotros. Entonces, transformar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Estudiando, escudriñando su bendita palabra. Esta es una acción personal. Depende de ti, depende de mí. Depende de nuestra decisión. Tú decides si estudias o no estudias su bendita palabra. Tú decides si quieres tener una relación estrecha con Él o no. O dónde queremos pasar nuestro mayor tiempo. Padre, renueva mi mente y pon dentro de mí un corazón nuevo y limpio. Mira, vayas al Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, fíjate bien, ¿eh? Dos cosas que se necesitan en nuestra vida y en la iglesia: el amor por Dios y santidad. ¿Sí? Y ya dijimos que santidad, ¿sí?, ya sabemos que es cortar, separarnos para Dios, ¿sí?, cortarnos del mundo, ¿sí? Pero más que nada, santidad es tener una relación estrecha con aquella persona que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, con nuestro Señor Jesucristo.
Padre, enséñanos a amarte, Padre. Que nuestro corazón arda en el deseo de conocerte, de amarte, de escucharte, de tener todos los días una conversación contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey. Ve ahí Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entender y conocer a Dios para hacer su voluntad agradable y perfecta, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entender y conocer a Dios. Entonces, fíjate bien, aquí te voy a dar tu primer tarea de este video. Nómbrame 7 atributos de Dios y defínelos. Por decir algo, misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Sí? Entonces, algo que yo merezco, pero Dios no me lo da. ¿Sí? Yo me merecía un castigo, pero por misericordia de Dios no lo recibí. Él lo recibió. ¿Sí? Yo merecía haber estado en esa cruz por mis pecados y Él no. Pero por misericordia de Dios, Él estuvo en esa cruz para que yo no estuviera ahí. O tú no estuvieras ahí. Entonces, nómbrame 7 atributos de Dios y defínelos. Esa es tu primer tarea de este video. Ahorita te voy a dictar la otra. Y de Miqueas 6:8, no lo vamos a leer, pero de ahí vas a sacar 3 cosas que Dios nos pide, que Dios demanda de nosotros como cristianos. Dios pide, Dios demanda de nosotros. 3 cosas que aparecen en Miqueas 6:8. Un deber cristiano. Nómbrame 3 cosas que aparecen en Miqueas 6:8. Esa es parte de tu tarea. 7 atributos de Dios, menciónalos y defínelos. Y 3 cosas que pide Dios de nosotros en Miqueas 6:8. Vaya ahí a Romanos 12:3. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? No está mal que si tú estudiaste ingeniería, pongas ahí ingeniero Osvaldo Chaparro. ¿Sí? No está mal que le pongas lo que tú estudiaste porque te costó. ¿Sí? Dedicaste tiempo, eso no está mal, no es vanidad. Te costó trabajo, te costaron lágrimas, te costó estudio, te costaron desvelos para estudiar esa carrera. ¿Sí? A lo mejor estudiaste para pastor también, o Dios te nombró pastor. ¿Sí? No está mal que pongas pastor Miguel Núñez, no está mal. No es vanidad, eso no es vanidad. En cierta ocasión un hermano me dijo: ay, mira qué vanidoso es este hermano, porque se puso ingeniero civil, nutriólogo y pastor, y luego ya puso su nombre. Dijo: mira cuánta vanidad esto. No, no es vanidad, porque realmente yo conozco a ese varón, y ese varón sí estudió ingeniería civil. Y ese varón también estudió nutriólogo. Y ese varón, Dios lo nombró pastor, entonces eso no es vanidad. ¿Sí? Es vanidad cuando alguien te dice reverendo. La palabra de Dios no marca en la Biblia reverendo. Y tú recibes ese título y tú lo agarras y lo aceptas. Y eso no es de Dios. Eso sí es vanidad. Cuando te nombran apóstol, apóstoles ya no hay. ¿Sí? El apóstol son nombrados ahorita por entre los mismos hombres. Eso es vanidad. ¿Sí? Entendemos lo que es vanidad y lo que no se debe de poner. Entonces no está mal que si tú estudiaste leyes, licenciado Oscar Flores, eso no está mal que pongas ahí tu carrera que estudiaste, te costó. ¿Sí? Eso no es vanidad.
Fíjate bien, vamos a ver simplemente Pablo, fíjate. Aquí cuando empieza a hablar con los filipenses, fíjate cómo habla Pablo de él. Vaya ahí a Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Si viviera Pablo en nuestros días a hoy, un varón que ganó casi todo lo que es Mesopotamia y Asia Menor, ¿verdad? ¿Cuántos títulos tendría ahí colgados en su pared? Muchísimos. ¿Sí? Siervo como él, pocos. ¿Sí? Y no sería vanidad. ¿Sí? Sin embargo, en cierta parte de la Escritura Pablo declara, dice, todo lo que yo tengo lo tengo por basura. Por amor a aquel que me rescató de las tinieblas a la cruz, de las tinieblas a la luz, a través de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Sí? No estoy diciendo que si tú estudias ingeniería ya eso es basura, no, porque de ahí lo más seguro es que mantengas a tu familia. ¿Sí? Sácale provecho a tu carrera, pero ahí mismo en ese trabajo, si estás en ese trabajo, tú puedes, fíjate bien, ofrecer un sacrificio vivo delante de Dios a través de ese trabajo donde Dios te ha colocado, ¿sí? Donde Dios te dio el entendimiento para terminar esa carrera, ¿sí? Para que le des gloria y honra a Dios en ese trabajo, ¿sí? Ok, aquí aparece una palabra en el 12:3, ¿verdad? Que es cordura. ¿Sí? ¿Qué es cordura? Dice que piense con cordura de lo que él es, de lo que él es mismo, ¿va? ¿Sí? ¿Qué es cordura? Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Fíjate lo que es cordura, ¿sí? Tú debes de pensar de ti mismo, fíjate bien, ¿eh? Tú debes de pensar de ti mismo, ¿sí? Y obrar con base a juicio, ¿sí? Ser prudente, reflexiona, ser sensato y también responsable, ¿sí? Eso es cordura, ¿sí? Tú debes de saber qué te ha dado Dios. Hasta este momento, fíjate bien, porque este Romanos 12, Dios le está hablando a los cristianos, ya no le está hablando a un pueblo inconverso, le está hablando a los cristianos, ¿sí? Entonces, tú y yo como cristianos debemos de saber qué nos ha dado Dios, ¿sí? Y cuál es nuestro deber cristiano delante de Él. ¿Sí? Tú debes de saber qué te ha dado Dios y qué eres tú para Dios. Si tú me preguntas qué eres tú para Dios, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Nación santa, pueblo del linaje escogido de Dios, ¿sí? Limpiado, santificado, ¿sí? Y visto justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, vertida en la cruz del Calvario, ¿sí? Que somos delante de Dios sus hijos. Y el primogénito de todos, el Señor Jesucristo. Entonces, yo debo saber quién soy delante de Dios y delante de los hombres. Cuando digo hombres, estaba hablando plural, hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo debo saber quién soy delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Sí? Entonces, tu siguiente tarea de este mismo video es: ¿qué te ha dado Dios? Esa es tarea. Contesta. ¿Qué te ha dado Dios? Dios nos ha proveído de casa, hogar, vestimenta, calzado, trabajo, salud, tantas cosas que nos ha dado. Pero sobre todo su bendita palabra que nos lleva a vivir eternamente con Él. Su bendita palabra por la cual nosotros venimos a ser salvos, porque la fe viene por el oír de su palabra.
Entonces tu tarea es contestar las siguientes preguntas. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué eres para Dios? ¿Qué eres tú para Dios? ¿Qué eres tú para la humanidad, para la sociedad? ¿Qué eres tú para la sociedad? ¿Sí? Como tarea, esas 3 preguntas más las otras 2 que te di anteriormente. Vaya a Romanos 12, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Así como mi cuerpo. Tengo ojos, oídos, boca, nariz, manos, piernas, ¿sí? Y cada uno tiene una función diferente. Así somos también nosotros como hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y Jesucristo es la cabeza. Entonces, yo necesito de ti como hermano, tú necesitas de mí como hermano. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo y nos necesitamos. Tú tienes un don diferente o yo tengo otro don diferente, nos necesitamos como iglesia, como hermanos en Cristo, ¿sí? A veces hasta financieramente nos necesitamos, ¿sí? Espiritualmente también nos necesitamos, moralmente también nos necesitamos. Entonces, ¿qué es mejor, recibir un consejo de un hermano en Cristo o de un impío? Pues mucho mejor de un hermano en Cristo, 1000 veces mejor de un hermano en Cristo que de un impío. Entonces vamos a ver los siguientes dones. Ahí aparecen primero en Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este don de profecía no es un don de profecía de hablarte del futuro, porque la palabra de Dios ya está, lo que va a suceder en el futuro ya está revelado aquí, ya no hay más, ¿sí? ¿Qué va a suceder en el futuro? Ya vimos Apocalipsis. Y todos los profetas hablan, la mayoría habla también lo que va a suceder. Muchas cosas que ya sucedieron y próximas que están pendientes por suceder, ¿sí? Entonces, para el futuro no es esa profecía que se está hablando aquí, ¿sí? Sino este tipo de profecía es para exhortación, consolación y edificación de la iglesia, ¿sí? Este don de profecía es para consolar, edificar y exhortar. Ya la palabra de profecía que habla sobre el futuro de este mundo ya fue dada y escrita en el libro de Apocalipsis y de los otros profetas. Entonces, esta don de profecía también es transmitir la palabra de Dios. Cada vez que predicamos o enseñamos la palabra de Dios, estamos dando profecía. Porque muchos salen edificados, otros salen consolados, ¿sí? Otros salen exhortados, ¿sí? Entonces, eso es profecía. Vaya ya a Romanos 12:7. Dice: o si de servicio, en servir. ¿Sí? Ahí está otro don. El de servicio. ¿Don de servicio? ¿Quién sería? Pastores, maestros, evangelistas, diáconos, o los que sirven dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Romanos 12:7. ¿Qué dice? O el de enseñanza, o el que enseña en la enseñanza. Otro don, el don de la enseñanza. ¿Qué es el don de la enseñanza? Es exponer la palabra de verdad con autoridad y ser hacedor de ella. Vaya ya a Romanos 12:8, otro don. El que exhorta en la exhortación. ¿Sí? ¿Qué es el don de exhortación? Es aconsejar, advertir, animar. Eso es exhortación. Aconsejar, advertir, animar. En el 12:8 igual también dice: el que reparte con liberalidad, ¿sí? Liberalidad. El que reparte con liberalidad. Dice, aquí tenemos la respuesta de ¿qué es eso? Ahí mismo en Romanos 12:13. Vaya allá a Romanos 12:13 para que sepa lo que acabamos de leer. ¿Qué es eso? El que reparte con liberalidad. ¿Qué es eso? Romanos 12:13 dice: compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces hay hermanos que vienen de afuera. Tú puedes hospedar en tu casa, o yo puedo hospedar en mi casa a personas que vienen de fuera, que necesitan en ese momento, ya sea que se les invitó a predicar o vienen para llevar algo en esa ciudad. Tú puedes abrir tu casa, tus puertas para ellos, o puedes repartir, como ahora que hubo tanta necesidad, muchos salieron a repartir despensas, ¿sí? Ahí mismo en el 12.8 dice el siguiente don: el que preside con solicitud. ¿Qué es eso? Vaya ahí mismo en Romanos 12, del 11 a 12, ahí va diciendo lo que es el que preside con solicitud. Romanos 12, del 11 al 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, ¿sí? Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ese es el que preside, ¿sí? Con solicitud. Ahí mismo en el Romanos 12.8 está el otro don, que es el que hace misericordia. Dice: el que hace misericordia, hágalo con alegría, ¿sí? Tenía una hermana en Cristo y en la carne, que cuando fui a su templo allá en Las Vegas, ¿verdad?, ella recibía con alegría. Era una preciosa persona, que siempre que te veía, no nomás en las puertas de la iglesia, donde tú la veías, lo primero que te daba era una sonrisa, y se le hacían unos hoyitos preciosos en sus cachetes. Siempre te recibía con alegría, ¿sí? Ese es el que hace misericordia, ¿sí? Está casi siempre en las puertas de la iglesia y recibe a las personas con alegría, sin hipocresía. Vaya ahí también a Romanos 12.9, vamos a ver lo que es eso. Dice: el amor sea sin fingimiento. Qué triste es ver a alguien en la puerta de la iglesia o en tu casa fingiendo amor sin tenerlo. Y tú lo notas. Ay, qué bueno que llegó, hermano. Así muy seco. o con mucha alegría. Y brother, cuando tenía ganas de verte. Lo sientes inmediatamente el saludo, ¿sí? Que cuando nosotros estemos puestos ahí en la puerta, o recibamos a alguien en la puerta, lo recibamos con alegría, ¿sí? Fíjate, estos 2 días que me ha tocado uno que me arreglara un carro, un Jeep, el mecánico, aún siendo inconverso, me cayó bien ese mecánico, ¿no? Y estuvimos charlando un buen rato, ¿verdad? ¿Sí? Y me cayó muy bien ese mecánico. Y a pesar de que no sonreía, ¿sí?, pero me hablaba con la verdad, ¿sí? Y también me cayó muy bien uno que vino y nos arregló el aire, ¿verdad? Era alegre en su trabajo. No sé si sería cristiano, no sería, ¿verdad? No pudimos hablar de eso. Pero qué bonito es que hagamos nuestro trabajo con alegría, ¿sí? Con alegría, con gozo, con gusto, ¿sí? No decir otra vez lo mismo, no, ¿sí? Debemos de encontrar en nuestro trabajo algo que nos agrade. Hay muchas cosas que no nos agradan, ciertamente, pero debemos de enfocarnos en algo, porque dice: todo lo que hagáis, hazlo como si fuera para el Señor. Entonces, cuando tú estás en ese trabajo, aun cuando dices: qué fastidio este trabajo, busca la manera de que eso, enfócalo para Dios, para que sea agradable. Y cómo ayudar a esas personas, ¿sí? Pero qué bonito es hacer esos que están en las puertas y reciben con alegría a las personas. Qué lindo cuando no son con fingimientos, sino realmente te reciben con amor, ¿verdad? ¿Sí? Un amor genuino, no fingido, sin hipocresías, ¿sí?
Vaya allá a Romanos 12, del 14 al 21. Vamos a leer. Dice, bendecí a los que os persiguen. Imagínate que te vengan siguiendo. Dios bendice a estos que me quieren golpear. Pero córrele, ¿verdad? ¿Sí? Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Yo admiro mucho a una persona que aun cuando le hacen cada cosa, o la hacen a un lado, o la rechazan para ciertas cosas, no guarda rencor en su corazón. Y ni siquiera lo deja en su corazón, lo rechaza y lo deja y sigue otra vez como si nada. Admiro ese tipo de personas que no guardan rencor en su corazón. Qué lindas personas son ellas. A pesar de todo lo que les hacen, nunca guardan rencor en su corazón. Entonces fíjate bien lo que dice ahí. Cuando tú tratas bien a tu enemigo, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí dice, ascuas de fuego, ¿sí? Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza para el día de la ira de Dios, ¿sí? Si no se arrepiente esa persona delante de Dios. Entonces vamos a terminar con esto. Vaya ahí a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nuestros pastores oran por nosotros. A lo mejor no te ha tocado un buen pastor, perdónalo. Y no dejes de congregarte por eso. Busca una iglesia donde realmente se predique la palabra de Dios, donde sean hacedores de ella, ¿sí? Pero el servicio del pastor es un servicio precioso que Dios ha puesto, ¿sí? Entonces dice, por eso dice, obedecer a vuestros pastores. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Vaya ahí, y con esto terminamos. Quiero, a través de la palabra de Dios, bendecir tu vida, ¿sí? Permíteme hacerlo. Ahí en Hebreos 13, versículo 20, dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios y Padre, hemos compartido tu preciosa palabra, Padre. Enséñanos a escudriñar y amar tu preciosa palabra, porque santa y agradable y perfecta es tu bendita palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella, no tan solamente oidores. Padre, toca a cada uno de mis hermanos que ven este video. Toca al que les pone también, Señor.
sobre todo al que lo expone, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, Dios de amor. Queremos conocerte cada día más, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Queremos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Padre, te queremos por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, obra a través de tu hermoso Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén y amén.